Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo se usan los mecanismos de cohesión textual en un fragmento de un discurso que habla sobre las elecciones en los Estados Unidos y una mujer muy especial llamada Ann Nixon Cooper. Antes de empezar, quiero explicarles qué son los mecanismos de cohesión. Son los recursos o son esos recursos del lenguaje que ayudan a que un texto o un discurso tenga sentido, que las ideas estén bien conectadas y que sea fácil de entender. En particular, vamos a ver 4 tipos: la sustitución, la referencia, los conectores o modos de conjunción y la cohesión léxica, que es cuando se usan palabras relacionadas, sinónimos o antónimos para mantener la unidad en el texto. Empecemos con la sustitución. Esto es cuando usamos una palabra para reemplazar a otra que ya mencionamos, y así evitamos repetirla muchas veces. Por ejemplo, en el fragmento dice: una mujer que emitió su papeleta en Atlanta. Ella se parece mucho a otros. Aquí, ella sustituye a una mujer, ¿cierto? Y más adelante, en lugar de repetir el nombre de Ann Nixon Cooper, simplemente usan ella. Esto hace que el discurso sea más natural y fácil de seguir, porque si se repitieran muchas veces los mismos nombres o términos, sería cansado y poco fluido para el discurso. Ahora la referencia es cuando usamos palabras o expresiones que remiten a algo que ya se dijo o que el oyente conoce. En el texto tenemos varias, como por ejemplo cuando se dice en estas elecciones o esta noche. El discurso nos sitúa en un momento concreto y eso ayuda a entender el contexto. También hay referencias más generales como muchas, primeras veces o una generación después de la esclavitud, que nos conecta con hechos históricos o sociales que conocemos. Estas referencias son importantes porque hacen que el discurso se conecte con la realidad del público y así no perdemos el hilo de lo que se está diciendo. Los modos de conjunción son palabras o frases que conectan ideas en un fragmento donde hay varios ejemplos. Empieza como pero, que introduce una idea contraste con el anterior. También vemos salvo una cosa, que señala una excepción. El uso repetitivo de la y para sumar ideas, la desolación y la esperanza, la lucha y el progreso. Y los por qué, porque explican razones como porque era mujer o por el color de su piel. Estos conectores hacen que el texto tenga un orden lógico y las ideas estén unidas, lo que facilita que el público entienda la relación entre ellas. Por último, la cohesión léxica es el uso de palabras relacionadas para que el texto tenga unidad. Por ejemplo, en el fragmento vemos parejas de palabras con sentidos opuestos, como desolación y esperanza o lucha y progreso. Esto crea contraste y hace que el discurso sea más impactante. Además, hay un campo semántico que habla de historia y derechos, generación, siglo, esclavitud, votar, voz. Todo esto mantiene el enfoque temático y refuerza el mensaje del discurso. Continuando con la exposición. En un discurso, la referencia se refiere a la relación entre una expresión lingüística y lo que esa expresión designa o lo que se refiere. Es decir, la referencia conecta las palabras que usamos en el mundo real, los conceptos, las personas o los objetos que queremos comunicar. Relación entre lenguaje y realidad. La referencia establece una conexión entre el lenguaje, las palabras que usamos y la realidad o el mundo en el que queremos describir. Por ejemplo, cuando decimos una mujer, la referencia es la conexión entre la palabra mujer y la persona física, que en este caso es Ann Nixon Cooper. Referencia léxica. Cuando una palabra o expresión se relaciona directamente con un objeto o concepto del mundo real o persona. Por ejemplo, ella, que refiere a una persona en específico. En este caso, hablamos de Ann Nixon Cooper.
La referencia anafórica es cuando una palabra o expresión como un pronombre se refiere a algo que ya ha sido mencionado anteriormente en el discurso. Como por ejemplo, ella emitió su papeleta en Atlanta. Se refiere a Anderson Cooper, que fue mencionada anteriormente, pero ya no decimos Anderson Cooper, sino simplemente utilizamos la palabra ella. Y en cuanto a la referencia catafórica, cuando una palabra o expresión anticipa algo que será mencionado posteriormente en el discurso. La referencia es fundamental para la comunicación, ya que permite a los oyentes entender a qué se refieren las palabras o cómo las ideas están relacionadas entre sí. En un discurso, la referencia ayuda al orador a conectar sus ideas con la realidad, a crear cohesión y a transmitir su mensaje de manera clara y efectiva. Ahora hablemos de la conexión léxica. La cohesión léxica es un discurso que se refiere a la forma en que se utiliza el vocabulario para conectar las ideas y establecer una relación entre las diferentes partes de un texto. Esto se logra a través de la selección de palabras relacionadas, que pueden ser repeticiones, sinónimos, hipónimos, antónimos o palabras que forman parte de una colocación o combinaciones frecuentes. En otras palabras, la cohesión léxica contribuye a la coherencia del texto al mantener una continuidad temática y semántica a través de la selección cuidadosa de palabras. Al utilizar palabras relacionadas, se establece una conexión clara entre las ideas, lo que permite al lector seguir el hilo lógico del discurso. Al usar sinónimos o palabras relacionadas, se evita la repetición innecesaria de las mismas palabras antes mencionadas, como lo hemos venido viendo en las explicaciones anteriores. Al utilizar diferentes tipos de cohesión léxica, se puede crear un estilo más atractivo y dinámico. La cohesión léxica ayuda a mantener una coherencia temática a lo largo del discurso, lo que permite al lector identificar fácilmente los temas principales. En resumen, la cohesión léxica es un elemento fundamental para la creación de textos coherentes y comprensibles. Al utilizar el vocabulario de manera estratégica, se puede conectar las ideas de manera efectiva, lo que facilita la comprensión del mensaje y mejora la calidad general del texto. Todos estos mecanismos, como la sustitución, la referencia, los modos de conjunción y la cohesión léxica, trabajan juntos para que el discurso sea claro, coherente y fluido. No solo informan, sino que también emocionan y conectan con la audiencia. Por eso, al analizar textos o discursos, es muy útil identificar estos recursos, ya que nos ayudan a entender cómo el lenguaje construye sentido y transmite mensajes poderosos. Muchas gracias por su atención.